Una vez fue Jesús a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al oírlo quedaron asombrados y decían: ¿de dónde habrá sacado este hombre todo eso? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y semejante poder como tiene en las manos? ¿Es este el carpintero, el hijo de María, el pariente de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven también sus parientes, hermanas, aquí entre nosotros? Y no podían creer en él. Jesús entonces les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, se queda sin honores un profeta. Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y le extrañaba la falta de fe de aquella gente. Entonces se puso a recorrer los pueblos de los alrededores enseñando. Palabra del Señor. Estas lecturas que nos hablan de la importancia de un profeta, porque eso nos habla hoy, de la importancia y de lo que es un profeta, que es un ser humano con sus debilidades, como lo dice San Pablo, y que el profeta es mandado a anunciar, lo escuchen o no lo escuchen, como dice el libro de Ezequiel. Ve y te escuchen o no te escuchen, usted vaya, porque son un pueblo rebelde, pero usted vaya. Y aquí nos habla el Evangelio también en San Marcos, que Jesús no le creyeron en su pueblo, no le creyeron porque lo veían como tan familiar, como tan insignificante ahí, como que, ¿y de dónde salió con todo esto? A mí me llamó mucho la atención ese Evangelio, que ni sus propios parientes, porque esa es la palabra más precisa para traducir eso, es que ahí ponen hermanos, y por eso nuestros hermanitos protestantes se confunden ahí con esa palabrita y dicen que Jesús tuvo más hermanos y más hermanas, pero se refiere a los parientes, no a los hermanos de sangre. Bueno, entonces, la importancia de un profeta, y Dios manda profetas a pesar de dos cosas: a pesar de su debilidad humana y a pesar de que el pueblo sea rebelde. Aún así, Dios manda profetas. ¿Por qué? Porque el profeta no puede faltar. El profeta siempre tiene que estar en el pueblo, porque el profeta denuncia, porque el profeta es necesario, porque el profeta anuncia, porque el profeta mantiene viva la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando no hay profeta, estoy hablando en términos del Antiguo Testamento, hablemos en términos del Nuevo, cuando no hay enviado, cuando no hay ungido, entonces la gente se olvida de la presencia de Dios entre ellos. Y el ungido, el profeta, el enviado, no es enviado porque sea santo, porque sea impoluto, inmaculado, porque no tenga pecado y porque sea pues así. No, como dice San Pablo, con todo y el aguijón de la carne, así predica. Esto me puso a pensar anoche en mi oración preparando la predicación. Bueno, esto la preparo desde la semana anterior, pero yo le voy dando vueltas toda la semana, le voy dando vueltas en la cabeza. Y anoche que nos llegó una mensaje del señor obispo anunciando los cambios que está haciendo. En la diócesis estamos en clerimoto. ¿Saben qué es clerimoto? No. ¿Qué es un terremoto? Cuando se mueve la tierra. Y el clerimoto, cuando se mueve el clero. El clero. ¿El clero quién es? Los curas. Exactamente. Por lo que nos ponemos aquí llama clerimán, hombre del clero. Eso. Hay clerimoto en la diócesis. Entonces, están haciendo cambios. Y entonces, yo anoche me ponía a pensar, pensando en esto, en estas lecturas y en los cambios. Yo decía, uy, Jesús, si a mí me cambian para allí o con esta padre, con este, uy, tremendo. Ahí, como que el Señor me hizo caer en cuenta de que cuando uno se hace cura, uno es accidental. Uno hoy está aquí, mañana quién sabe dónde. Hoy amanece aquí, mañana me llama el obispo y me dice te vas para tal lado, lo que sea, y chao. Y yo soy accidental.
Y esa es la realidad. Y yo les dije cuando llegué aquí a la parroquia, que en todas las parroquias hay un padre Godofredo, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan quién es el padre Godofredo? En todas las parroquias hay un padre Godofredo. ¿Quién es el padre Godofredo de las parroquias? Un padre que hubo aquí que era tan bueno. Ay, es que con ese padre sí era bueno. Ay, unas misas, padre. Ay, no. Lástima que se lo llevaron. Tan querido que era el padre Godofredo. Ay, es que él sí hacía unas actividades, nos hacía una Semana Santa. Ay, cómo extrañamos al padre Godofredo. Ay, tan bello el padre Godofredo. Ay, tan rico que era con él. No, la parroquia no volvió a hacer lo mismo desde que cambiaron al padre Godofredo. Es que no se lo hubieran de haber llevado. En todas las parroquias hay un padre Godofredo. Un padre que fue muy bueno. Y todo eso me ponía a mí a pensar que uno como sacerdote a veces puede tener la tentación de creerse muy indispensable, de creerse muy, es que yo soy el de, es que esto ha crecido, pero porque yo sí trabajo, porque es que yo cuando encontré esta parroquia, sí, mejor dicho, no, me dejaron esta parroquia, pero en ruinas, sí. Desde que yo llegué, eso, la iglesia se llena y eso, rinde la plata y se ven las obras y ¿cierto? Y se pone uno como una jirafa. ¿Te han visto las jirafas? Estiran cuello. Y nadie es indispensable. La iglesia existe desde hace 2000 años y ha existido sin mí. Y cuando yo me vaya, la iglesia seguirá 100.000 años más. Entonces, y uno se cree muy indispensable. Nadie es indispensable. Hay personas muy importantes, pero nunca nadie es indispensable. Uno pasa y se va. Uno pasa y hace lo que puede, humanamente lo que puede, bien hecho, mal hecho, le quedaron muchas cosas por hacer, y bueno, lo que sea, pero Dios lo tiene ahí. Y uno se da cuenta que el que obra no es uno, que el que obra es Dios. A través de este pobre pecador. Y eso lo entendí yo anoche, que mi opción por el sacerdocio es una opción tremenda. Primero porque uno no puede decir, aquí me quedo. Y uno no puede decir eso. ¿Por qué? Porque hoy me tienen aquí, mañana no. El obispo mañana considera que yo soy más útil en otra parte. Me va a nombrar de gerente de asuntos poco importantes de la diócesis. Bueno, me manda para allá. Y aquí mandará otro mejor, con otros defectos, con otras cualidades, con otras debilidades, con otras fortalezas. Y ese seguir aquí. Y yo tengo que entender eso. A mí me da mucho miedo la fama. Yo lo he entendido por los padrecitos que han sido famosos y que no les ha ido tan bien. Me da mucho miedo la fama. Por ahí hay un video que cuando yo hice la entrevista con el doctor Raúl, y ese video anda y me da me da una escaramuza cada vez que me dice, padre, lo felicito, a mí el video, y me lo mandan, me lo han mandado como 80 veces, padre, de todas partes me lo mandan. Digo, ay Jesús, qué metida de pata, Señor, no me vuelvas a hacer esto, yo no vuelvo a hacer esto. No me gusta. ¿Por qué? Porque la fama, el mismo Jesús estuvo tentado por la fama. ¿No acuerdan las tentaciones de Jesús? Le tentó la fama y el poder, el demonio. Y eso es muy tentador. Uno creerse que es el padre que mejor, es que cuando yo predico, eso sí, las misas mías. Eso es muy peligroso. Y el Señor anoche, con estas lecturas y con los nombramientos que vi, me bajó. Y mejor que me baja, porque es que cuando no se va, el problema de cuando no sube mucho es la caída. Entre más arriba, más duro el totazo, ¿cierto? El guanabanazo es más duro. Entonces yo digo, oye, no me dejen subir tanto, que me da mucho miedo todo eso de la fama y todas esas cosas, porque es muy traicionera. La fama es un amo muy exigente y muy traicionero. Te hace aparecer, pero te está utilizando. No me gusta eso. Yo entendí muchas cosas anoche, orando con estos textos y mirando los nombramientos. Y uno se da cuenta que todos los que somos elegidos por el Señor somos
todos tenemos ese, con lo que dice aquí. Dice Pablo, me han clavado una espina en la carne, de la cual se vale Satanás para herirme, y que no deja que me llene de orgullo. Y a mí no se me puede olvidar que yo tengo una espina en la carne, una debilidad. Y menos mal la tengo, porque eso no me permite subirme mucho los humos. Y porque esa debilidad que yo experimento me hace sentirme fuerte, porque es una frase de Pablo muy famosa. Pues cuando me siento débil, soy fuerte, pero en el Señor. Cuando yo me siento débil en mi humanidad, entiendo que mi verdadera fortaleza es el Señor. Que yo no soy cura porque sea un gran hombre, porque sea el más inteligente, porque sea... No, tal vez soy el menos digno, pero el Señor así me eligió y así me hizo cura. Y así está haciendo su obra a través de mí. Alguna vez le preguntaron a un obispo, Monseñor, ¿usted por qué está ordenando a esa gente? Por Dios, ¿usted por qué? Dijo, porque eso es lo que da la tierra. ¿Por qué ordenaba a la gente? Ay, porque no había más, tocó, patito, sí, tocó. Pero ¿cómo es de...? Sí, porque, ¿ven? El Señor le eligió. Y yo entendí eso. Anoche entendí muchas cosas de mi sacerdocio. Y que el día de mañana me pueden nombrar con otro sacerdote que no me cae tan bien. Porque no crean que los sacerdotes todos nos amamos así. Hola, hermanito. Ay, qué belleza, hermanito. Oh. Ay, eso como en todos los gremios. En todas partes. Llega uno, ay. Todas partes, somos humanos. Los elegidos de Dios somos tan humanos como ustedes, como cualquiera. Tenemos nuestras envidias, nuestros orgullos, nuestros rencores, nuestras cosas, todo igualito. Pero lo bello y lo hermoso es que Dios trabaja con uno a pesar de. Y eso me lo hace entender el Señor. Yo a veces me siento tan indigno de ese sacerdote. Porque yo experimento esto que habla Pablo, esa espina de la carne, ese pecado, esa debilidad, y yo, ay Señor, y yo es que soy cura. Si ese es el cura, ¿qué vamos a esperar del resto? Yo mismo me digo. Pero entonces ahí leo, cuando soy débil, entonces digo, Señor, definitivamente tú eres mi fortaleza, y si soy cura es por pura gracia tuya. Aquí no hay más. Y les cuento una cosa, hace 6, 7 años se cerró el seminario Mies, que era uno de los seminarios más llenos. El 70-80% de los sacerdotes de esta diócesis, los que estamos en este evento, se formaron en ese seminario. Cuando ese seminario tenía 250, 300 seminaristas de varias diócesis. De esta diócesis eran 40, 50. Hoy en día eso ya no es seminario, lo cerraron. ¿Por qué? Porque no hay vocaciones. No hay vocaciones. Entonces es preocupante. Y también yo entendía que les tenía que decir esto a ustedes. A veces la gente quiere que uno sea una imagen de Dios perfecta, que uno sea el rostro de Dios perfecto. El cura tiene que mostrarme a Dios en todo, o el cura no puede fallar en nada porque entonces se acaba mi fe. No, si usted pone la fe en ese hombre, tarde que temprano se le va a caer. Ponga la fe en el que actúa a través de ese hombre a pesar de sus defectos. Eso sí es lo importante. Los defectos de ese hombre siempre estarán ahí y es importante que se vean, porque eso le hace recordar a usted que ese hombre no es Dios, que ese hombre no es el que tiene el poder, que ese hombre simplemente se deja manejar por Dios para que usted lo conozca a él, no a ese hombre. ¿Sí ven? Entonces, ustedes tienen que entender eso. Escuchen la palabra, acrecienten su fe, escuchen la profecía de ese que Dios les manda. Y su defecto, oren por él. No lo suban mucho, tampoco lo pisoteen. Entiéndanlo. Valórenlo, valoren el sacerdote. El que está ahora y el que viene después. Porque ese sacerdote dejó muchas cosas. Dejó muchas cosas. Mire, yo le cuento algo. Usted dirá, a mí no me importa eso, pero igual yo se lo cuento.
Hace como 20 días, un mes, vino un amigo de Bogotá. Ese hombre vende un hueco y remata lo que queda. Qué cosa tan horrible. Y vino en una camioneta muy bonita, me invitó a almorzar. Vino por un negocio, vino por aquí en cuestión de negocio y me dijo: padre, venga, métase conmigo, hermano, y tal, vea que vamos a ganar mucha plata, porque vea, esto se va a vender, y sí, es un producto muy bueno y tal. Después les hablo de eso, pero hágale, padre. Y uno se ve como tentado. Uno se ve como tentado a... Ay, tremendo. Y uno ahí me empieza a hacer cuentas, ¿no? Y yo de curita que me digan... No, pues es que... No, pues que ni... Y ganándose todo ese platal, me dijo: y hágale que yo lo impulso, hermano, y usted ponía a vender eso, y mejor dicho, es mucha la plata que hace. Y ahí es donde uno como que reacciona y bueno, ¿y entonces yo qué? Yo soy cura. Yo soy sacerdote. Yo no soy negociante. Que a veces uno para ahí hace cualquier negocito por ahí, pero eso es accidental. Y eso me hizo reflexionar a mí también otra cosa. Que los sacerdotes damos todo en estas parroquias. Yo en las misas, ustedes han notado que yo siempre oro por los sacerdotes que ya están en el cielo y que dieron su vida en estas parroquias. En estas parroquias. Y gastaron su vida, su salud, su juventud de parroquia en parroquia, levantando una parroquia, tal, haciéndole la Semana Santa a la gente y tal, celebrándole sus misas y tal. Y murieron por ahí viejitos. Y a veces abandonaditos. Ustedes tienen sus hijos, y sus hijos verán por ustedes cuando ya estén viejitos. Claro, como ustedes ven por sus papás que ya están ancianos o vieron por ellos hasta que los enterraron. Ustedes tienen un hijo, da mucha lidia levantarlo y todo, pero la esperanza es que cuando yo esté viejo, este hijo no me deje por ahí tirado y al menos me lleve al médico y me compre las pastillas. O la reclame en la EPS y haga la fila de 5 horas para reclamarme las aspirinas, ¿cierto? Que es lo único que más... Pero nosotros no. Los de comunidad tienen una ventaja. Los de comunidad son los salesianos, los jesuitas, los eudistas. Ellos, como son de comunidad, muchos de ellos tienen sus asilos para los padres más viejitos hasta que ya los entierran. Pero los de la diócesis no, el clero diocesano no. Una diócesis como esta que es pobre, que no tiene asilo para los abuelos, para los padres más ancianos, en la arquidiócesis de Bucaramanga sí, tienen su asilo. Aquí no. Y recordaba yo, por ejemplo, al padre Juvenal, que en paz descanse, el padre Juvenal que fue párroco aquí en la Floresta como 15 años o más. Él me contaba, recién ordenado lo mandaron a Cimitarra, le tocaba ir en tren, mejor dicho, hasta en Lomo de Culebra le tocaba llegar por allá, eso era lejísimos. Y decir que llegó, encontró un potrero y asear el potrero ahí y poner una mesita para celebrar la primera misa. Los primeros días le tocó dormir por ahí en cualquier parte. Y levantó esa parroquia, y levantó un colegio. Y Cimitarra es municipio gracias al padre Juvenal Martínez, porque él se recorrió en 15 días todas las veredas recogiendo firmas, porque Cimitarra era un corregimiento de Landazuri. Y gracias al padre Juvenal Martínez del Campo, gracias al padre Juvenal, Cimitarra es municipio, y muy próspero. Y él fue el primer alcalde de Cimitarra. Fue el primer alcalde. Y después levantó un colegio grandísimo, el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, con su hermana, la profesora Inés. Y él mismo me contaba, con los niños hacían filas pasando las piedritas para construir el colegio. Y él a ese rayo de sol levantando ese colegio. Y se lo llevaron de ahí. Y él no se llevó ni una piedra de las que... Nada. Después lo trajeron para el centro, ahí también estuvo un poco de años trabajando con su gente. Después estuvo en la Floresta, en fin. Y ya viejito, por ahí andaba de casa en casa, luchando por una pensioncita. Y por ahí, ya murió en San Vicente, Monseñor Camilo lo había mandado para San Vicente, lo atendieron bien ya los últimos días de su vida. Pero fue un viejo que murió, él es de la costa, él era de la costa. Y se vino por estas tierras a luchar por la fe de la gente. Hizo mucho.
y tuvo defectos, todos los que usted quiera, y pecados, todos los que usted quiera, y debilidades, todas las que usted quiera. Pero aún en medio de su defecto, de su debilidad, de su pecado, en medio de todo eso, levantó iglesias, mantuvo la fe de la gente, levantó un colegio, hizo una cantidad de cosas. Porque las obras Dios las hace a pesar de la debilidad de su enviado. Y a pesar de la terquedad del pueblo. Porque aquí nos lo dice el libro de Ezequiel. Te escuchen o no te escuchen. Dice, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Y ahí está el curita. Esos que se van de misioneros por allá a la selva. Uy, así me les quito el sombrero. Uf. Y eso no lo valoran. Y los sacerdotes somos como los aviones. En este momento hay miles de aviones volando. Nadie sabe eso. Nadie se da cuenta. No imagino que caiga uno y ese sí es noticia mundial. Así somos los sacerdotes. En este momento hay miles de curitas celebrando en todos los templos, predicando la palabra, enseñándoles a vivir un poquito mejor. No imagino que uno caiga y ahí sí, pantalla para todo, ahí sí. Oh, curas desgraciados, curas, no sé qué, curas. Tremendo. Ustedes tienen que entender, hermanos, que el que les mandan a pastorearlos es un hombre que a pesar de su defecto, de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños, hace a un lado muchas cosas para estar con ustedes. Por ejemplo, en mi caso, yo hace año y medio no veo a mi papá, por esto de la pandemia. Estoy lejos de mi familia y añoro mi Medellín del alma, pero aquí estoy, con ustedes. A veces estos calores me dan, durísimo. Pero aquí está uno. Ay, pero ese cura, yo no sé qué, que me dijo esta semana un señor por allí, dice que yo soy un cura que cualquiera. Bueno, aquí estoy. En medio de mis defectos, con todas mis cualidades, poniendo mi vida por ustedes, ahí. Algunos lo valoran, otros no. Bendito sea mi Dios. Pero a mí, ¿sabe quién me paga? El que me puso aquí. Ese es el que me paga. Hermanitos, siéntanse privilegiados porque tienen un sacerdote aquí, al alcance de la mano. Hay muchos lugares del mundo donde no hay sacerdotes. En España yo vi un sacerdote por 4 parroquias. Un sacerdote para 4 parroquias. Porque no hay sacerdotes. Si se van al campo, hay muchos lugares donde un sacerdote va cada 6 meses, cada año. Porque no hay quien vaya. Aprendan a ver el trabajo del sacerdote. Y cuando vean su debilidad, aprendan a orar. Siempre les he dicho, no le dé al sacerdote dedo, que el dedo daña, lastima, hiere, hace sangrar. Dele la mano, levántelo, ayúdelo, redímalo, ayúdele también a su proceso de salvación, ayúdelo. Hace más bien una mano que un dedo. Hace mucho bien una mano. Y a veces esta situación, uno también se estresa, uno también se enferma, uno también se entristece, uno también le da depresión. Ustedes no se imaginan. A veces viene la gente, padre, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro, con mucho gusto. Ay, es que estoy tan deprimido, y uno piensa para sus interiores. Ay, mijita, ya vamos 2. Bienvenida al combo. Ay, padre, vengo a que usted me dé una palabra de aliento, ¿sí? Y al payaso, ¿quién lo hace reír? Al alcalde, ¿quién lo ronda? Y uno está más deprimido que el que está ahí, pero uno tiene que, como la labor del payaso. Ánimo, mujer, ánimo, hombre, a ver, vamos. Y uno para adentro, ay, escúchate. Porque uno también se deprime, uno también le dan esos momentos en que le provoca salir corriendo, como cualquier ser humano. Pero siempre estamos ahí, sacrificamos mucho. La soledad es muy dolorosa, duele. Y no la soledad
que nos impone nuestro voto de castidad y esas cosas, no. La soledad que nos imponen las lenguas y los ojos de la gente. Esa soledad es la más hiriente. Porque eso se mide uno, si salgo a tal hora, si salgo con no sé quién, no, más bien yo no salgo, más bien no voy, no, ahora ya me van a ver con no sé quién, no, ya me, no, y es uno ahí como, pues no, si van a decir, vean, no, y es uno como cuidándose, como, ay, ¿para dónde me voy que no me vean? Porque si me ven solo, vea, qué cura, vea, amargado, claro, solo, vea, amarrado para no invitar a nadie, vea. Y si lo ven acompañado, claro, vea, gastando de la plata de la parroquia con la gente, vea, ay. Si lo ven con mujeres, vea, tiene 10 mozas, vea. Si lo ven con mujeres jóvenes y le gustan las sardinas, y si lo ven con mujeres mayores, le gustan las hechas, ¿no? Si lo ven con hombres, claro. Le mojan la canoa, ay, Dios mío. Y si lo ven con hombres y con mujeres, es que le gusta es de todo, vea. De carne, de res y de cerdo. Ay, entonces uno cuidándose, que no me vean, que no sé qué, para dónde salgo. Y a veces sale uno al centro comercial y es uno viendo, a mí me pasa así, es uno viendo, ay, que no me vean. Ay, qué pereza. Ay, porque ya, todo el mundo es como con los ojos puestos en uno, exigiéndole a uno a uno cosas que usted no es capaz de hacer. Exigiéndole a uno que no hable con nadie, que no salude, que no salga con mujeres, que no tome trago, que no tome no, que no se siente allí, que no salude a quien. Ay, esa soledad es ofensiva y es hiriente. Es ofensiva y es hiriente. Y todo eso uno lo ofrece. Lo ofrece. Lo ofrece. Ay, padre, que lo vieron para en Bucaramanga y es que muy bien acompañado. Y no, de verdad. Yo siempre he dicho, para lo publiqué que día en las redes sociales. La diferencia entre Dios y yo es que Dios está en todas partes y yo dizque he estado en todas partes. Que yo me conozco todos los moteles de Barranca, mejor dicho, no salgo de los moteles, cosas de esas, todo eso. Ay, cosa tan horrible. Todo uno más bien como que lo piensa uno para salir, con quién salgo, con quién no salgo, a dónde me siento, a dónde no me siento. Eso es hiriente. Hiere y te condena a una soledad obligatoria terrible. Y todo el mundo generaliza. Como hay unos hermanitos sacerdotes que han caído y que lamentablemente, unos pocos, porque de 100 escándalos uno es cierto. Eso sí, téngalo por seguro. Entonces ya todo el mundo, esas curas y juegos. Y entonces ya uno tiene que andar es ahí. Ay, Jesús, tremendo. Y como uno tiene que castrar una cantidad de afectos y de cosas. Por ejemplo, yo no tengo sobrinos. Y porque mis hermanas no fueron capaces, pues no colaboraron. ¿Qué se va a hacer? No colaboraron. No colaboraron con la causa. Y tengo una vocación de tío que ustedes no se imaginan. Y me toca conseguirme los sobrinos por ahí, pero es uno ahí como quien dice, ay, ¿será que no? Porque después van a pensar que es que yo quién sabe qué estoy buscando. El Señor me ha regalado como 40 o 50 hijados. Y es uno ahí como midiendo que si le hablo, que si lo llamo, que si me le arrimo, que si no me le arrimo, porque van a pensar que quién sabe qué estoy buscando yo ahí, cosas de esas. Terrible. Uno todo prevenido. Todo eso duele. Todo eso angustia, todo eso desgasta, todo eso enferma, todo eso entristece. Todas esas situaciones lo desgastan a uno muchísimo, pero uno lo asume como parte de la cruz. Asumo como parte de la cruz. Bendito el Señor. Esta semana entré ahí a la tienda. Tenía ganas de comerme algún mecatico. Y estaban las niñas ahí que son muy decentes y muy señoritas. Empecé a hablar con ellas ahí mientras me comía mi mecatico, una avenita y un dulcecito ahí. Y estaba yo ahí hablando, normal. Y yo vi que entró una señora, compró algo, me miró como, ay, está echándole, ay, le está echando, ay. Me echó la mirada así como quien dice, ay, estás conquistando. Y yo, ay, Jesús. Bueno, hasta luego, Dios las bendiga, chao. Pagué y me fui porque... Era lo más normal, ahí conversando, ahí mientras me comía un mecatico. Pero me miraron con una mirada así rayada que, ay Jesús, no, me dijeron todo.
¿Ves? Todo eso es terrible. Si no pido, me muero de hambre. Y si pido, vea, ese cura no es y no pedir. Vea, eso no pide. Me encanta pedir. Ay, una señora a la vuelta a la casa que eso, uy, eso mantiene. Yo sé quién es. En fin. Todo eso. Bendito el Señor. Pero denle gracias a Dios que tienen un sacerdote que le celebra su misa. Larguita, aburridor o como sea. Tienen su misa. Les predica la palabra. Tienen los sacramentos, les bautiza a sus hijos, los casa, todo. Bendito el Señor. Dele gracias a Dios que tienen a alguien que les habla de Dios. Dele gracias a Dios. Y deje que Él se entienda con el que lo envió, que ese juicio es más estricto. Porque dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le exige. Deje que Dios haga los juicios. Usted aproveche el sacerdote. Aproveche la palabra. Aproveche que Él aumenta su fe, la nutre, le da de comer comida espiritual, el pan del cielo. No haga daño, no haga daño, no haga daño. Usted aproveche y dele gracias a Dios que tiene un profeta, no sea parte del pueblo rebelde, tiene un profeta. Él tiene sus problemas, él tiene sus dificultades, él tiene sus soledades, sus angustias. Respételo. No estoy hablando solamente por mí, por todos los sacerdotes. Respételo. Deje que usted no sabe si ese pobre cura amaneció llorando de la angustia, de la tristeza, de la soledad, de un problema que tiene en la familia. Déjelo. A veces hay gente que se va de la parroquia porque el curita amaneció con dolor, lo llamaron de la casa, hay un problema con un hermano, no está en su día. Y usted llegó a que lo atendiera y el curita de pronto le contestó un poquito feo. Yo no vuelvo para esas parroquias. Esas curas. Mal genio. ¿Sí? Entiéndalo. Entiéndalo. Déjelo. ¿Ven? Es una realidad muy difícil. Es una realidad muy difícil responder en un mundo tan revolcoso. Responder como sacerdote es muy complicado, muy difícil, muy difícil. Y le repito, y se lo rediré siempre, no dé dedo. A nadie le gusta que le den dedo. Tienda la mano. Hace mucho mejor, mucho bien. El Señor te va a agradecer cada vez que le tendiste la mano a tu sacerdote. Y no te va a agradecer por cada vez que le diste dedo. Eso no te lo va a agradecer Dios.